Podemos alabarte, podemos sentir tu presencia, podemos tener una confraternidad con nuestros hermanos, Señor, solamente por lo que tú has hecho, por lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a entender, a apreciar, a compartir eso que tú libremente nos has dado, Señor. No porque no los merecemos, porque no lo merecemos, pero simplemente porque nos amas. Un amor infinito, un amor ágape. Espíritu Santo, toma el control de este momento, de este tiempo que te hemos dado. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, amados? Hicimos una presentación unos años atrás, a donde presentamos a Esteban, el primer mártir cristiano, y durante la producción él le hablaba a los fariseos, los líderes religiosos del tiempo. En el monólogo que tuvo dijo esto: tu desobediencia será tu perdición. Oiga bien, tu desobediencia será tu perdición. Como nuestros antepasados, sois sordos a la verdad, porque hoy resistís al Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Es decir, para aquellos que aceptan esa verdad y responden con fe y obediencia al Señor. Dice, ¿verdad? Para aquellos que aceptan esa verdad y es necesario, y responden con fe y obediencia al Señor. Entonces, ¿cómo responderás? ¿Cómo responderás? Al igual que Esteban en este monólogo, Jesús vincula el concepto de obediencia a sus enseñanzas con la capacidad de comprender la verdad, la habilidad de comprender la verdad, de ser capaz de comprenderla. Específicamente, amados, en Juan el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 y 32, ahí Jesús mismo les dice a los judíos que habían creído en Él, y eso es lo que dice, si van conmigo, Juan 8, 31 y 32, si sois fieles a mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos de nosotros hablamos de libertad y es interesante en la iglesia porque tenemos un concepto de gracia como también de amor que muchas veces es erróneo, que no se presenta en la palabra del Señor. Hablamos, ¿verdad?, de ser discípulos de Cristo, pero si vamos a ser discípulos de Cristo, necesariamente tenemos que reflejar a Cristo. Y si lo vamos a reflejar, tenemos que alinearnos con sus enseñanzas, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida que le plazca al Señor. La verdad trae libertad, pero el conocimiento de la verdad está condicionado a convertirse primero en un discípulo de Cristo. Un hecho que solo puede ser establecido por nuestra obediencia a su santa palabra. O como dijo Jesús aquí, por mantenernos fieles en sus enseñanzas. Por mantenernos fieles en sus enseñanzas. Estoy preparando otro mensaje y ese mensaje habla de cuando tenemos que siempre queremos correr o huir del Señor por nuestro pecado, por algo, ¿verdad? Y necesariamente, ¿verdad?, comenzamos a reflejar en quién somos nosotros mismos. Estaba haciendo un estudio y hay persona tras persona en la palabra de Dios que pasa por una prueba grandísima, ¿verdad? Y pasa por dolor, pero ¿qué pasa? El diablo es malo. Y lo que hace es comienza a hacernos cuestionar a nosotros mismos, a tratar de sentirnos inútil, que no podemos, que no tenemos el poder. Bueno, no voy a predicar ese mensaje, pero hay Gideón, el profeta Elías, David, ¿verdad?
¿Verdad? ¿Cuántos aquí han pasado por un momento de depresión? ¿Cuántos no se sienten cristianos cuando están deprimidos? ¿No es verdad? Ay, yo no sé, ¿qué me pasa? ¿Sabe qué te pasa? Eres humano. ¿Me están oyendo? ¿Verdad? Pero en esa debilidad hay fuerza cuando nos sometemos al Señor, al liderazgo del Señor, cuando entendemos que en Él somos fuertes. Somos fuertes. Y también somos libres. Somos libres. ¿Verdad? Cuando somos transformados, ¿verdad? Por la renovación de nuestra mente. ¿Verdad? La fe tenemos que internalizar, ¿verdad? Lo que Dios está hablando, ¿verdad? Exteriormente, internalizarlo y reconocerlo como la verdad. La sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. Y tenemos que tener fe en el Señor y andar en fe. Y deja que el Espíritu Santo nos lleve a ese punto a donde podemos entender la verdad. Hemos estado hablando mucho de la época en que vivimos, ¿verdad? Y es una época, anteriormente hablábamos de confusión, de pecado, ¿verdad? Pero lo que tenemos aquí es una falta de la verdad. La gente no puede reconocer la verdad. No, ¿por qué? Y eso es lo que el diablo quiere hacer, es confundirnos. Llevarnos a un punto a donde no sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad. Pero si conocemos a Cristo y andamos en Jesús, conocemos la verdad. ¿Y qué pasa? Cuando conocemos la verdad, hay una libertad que viene por eso. Tenemos que ser discípulos de Cristo y para ser discípulos de Cristo tenemos que mantenernos en sus enseñanzas. Esa obediencia es clave para alcanzar nuestra libertad en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea espiritualmente, para poder caminar en sintonía con el Espíritu Santo, para poder alinearnos con nuestros líderes espirituales y con la iglesia, con lo que Dios está haciendo. Amados, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y la manera que nosotros tenemos que bregar es diferente a como quizás nos vemos iguales, ¿verdad? Físicamente, pero una vez que aceptamos a Jesús, somos nuevas criaturas. Hay un cambio enorme que sucede en nosotros, ¿verdad? Y cuando nos rendimos al Señor, ¿verdad? Recibimos esa libertad para poder caminar en sintonía con el Espíritu Santo. También emocionalmente, para finalmente superar nuestros problemas de actitud, la ira, la ansiedad, la depresión. Uno tiene que decidirse, o te vas a dejar llevar por tu emoción o por el Espíritu Santo. Desgraciadamente muchos de nosotros los pentecostales confundimos al Espíritu Santo con nuestras emociones. Por eso yo odio cuando la gente dice, en inglés hay una frase, I sense. En español sería yo siento. Eso es lo que dicen los espiritistas. Sienten cosas, las estrellas y usted. Dios no quiere que tú sientas, Él quiere que tú andes en su palabra. Que tenga tus oídos abiertos a la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y no sienten, no tienen una impresión y me siguen. Me siguen. ¿Cuántos alaban al Señor? Es bueno tener emoción, ¿verdad? Cuando Dios nos toca. Es malo dejarnos guiar por la emoción, ignorando lo que dice el Señor en su palabra. Muchos de nosotros sufrimos depresión. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas, que vienen de nosotros y no vienen de Dios.
Y cuando algo nos surge o sucede en nuestras vidas, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él no te ha desamparado, Él está haciendo lo que es mejor para ti. Amén. ¿Por qué? La palabra dice que todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor, que es decir, a veces no lo vemos. A veces no lo vemos. Para mí, el ejemplo mejor es aquí hay muchos casados y eso, pero ¿cuántos se recuerdan cuando eran chamacos y estaban enamorados o enamoradas de alguien? ¿Cuántos se recuerdan? Ninguno se recuerda, tienen mal. ¿Se recuerda la primera vez que vio a aquella persona? No, cualquier persona. No, ese no estoy hablando de ese. Estoy hablando del otro. Del que no ganó el premio. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Ahora se recuerdan. ¿Verdad que se veía tremendo? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas esa mental? Esa emoción. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por eso? Entonces venimos a entender que te dijo una palabra otra, en un día o 2 días después lo ve con otra persona. ¿Digo lo cierto o no lo digo? Amén. Nosotros pensamos de una manera, pero Dios piensa de otra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Acomodarnos a poder estar en el hábito de oír, de ser sensibles a la voz de Dios. Te quiero decir algo, Dios no te va a gritar. ¿Me están oyendo? ¡Ve a eso! Eso es lo que esperamos nosotros, que nos grite. Dios te va a hablar, ¿verdad? Él te habla gentilmente, te habla. Y tú sabes que tú reconoces que es la voz de Dios. Lo que pasa es que a veces no nos gusta lo que está diciendo. No nos gusta. Comenzamos a reprender al diablo. Eso no es de Dios. Obedecer a su palabra, ser sensible a la voz del Espíritu, es que nos hace alcanzar libertad en cualquier ámbito de nuestra vida, sea espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Físicamente hablamos de las cosas que suceden o que nosotros, en la cual nosotros nos involucramos, que llegan al punto donde controlan nuestras vidas. Vamos a servirle a alguien. Puede que sea Dios, puede que sea el diablo, o puede que sea a ti mismo, pero vas a servirle a alguien. El que le sirve es el que va a controlar a tu vida. Finalmente, o al fin del día, las personas que son desobedientes a la palabra del Señor vivirán en esclavitud. Están por definición esclavizados, según la palabra. ¿Por qué? Porque la desobediencia es pecado y el pecado nos esclaviza. Repito, porque la desobediencia es pecado y el pecado nos esclaviza. Un hecho que nos ha sido aclarado por el mismo Jesús en Juan 8:34, cuando nos dice: de cierto os digo que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Sabes que el diablo quiere tratar de convencerte que no eres esclavo? ¿Cuántos le han tratado a predicar a algún familiar, a alguien que uno ama, dándole consejo que deje, vamos a decir, la bebida? ¿Verdad? Y te dicen: yo puedo dejarlo cuando yo quiera. ¿Sí o no? Yo puedo parar cuando me dé la gana. 2 DUI después de eso. Cuando lo llevan preso, las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque se piensan que tienen el control.
¿Tú sabes el secreto para tener éxito en las cosas de Dios? Es primeramente comenzar con reconocimiento que uno no se puede controlar. ¿Me están oyendo? Eso para mí es el tema más grande que yo tengo cuando estoy dándole consejo a los hombres, a los varones. Amén. No tengo esta charla con mujeres. Yo dejo que mi esposa y las otras damas aquí lo tengan. Amén. Porque ustedes tienen sus problemas. Amén. ¿Lo digo bien? ¿Ok? Pero nosotros los hombres tenemos los nuestros. ¿Sabe cuántas veces vienen a mí? No, que yo tengo eso bajo control. Mira, es mentira del diablo. ¿Me estás oyendo? Mentira del diablo. ¿Eres humano? ¿Tienes sangre por tu cuerpo? ¿Tienes ojos? Amén. ¿Estoy diciendo bien? Ahora en el verano, para mí, para los hombres, es la temporada del diablo. ¿Cuántos saben lo que yo estoy diciendo? Y ahora olvídate. O sea, a veces yo digo, la gente está fuera de su mente, han perdido la mente. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que decidir, o vamos a ser discípulos de Cristo o no. Y si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que obedecer su palabra. Y tenemos que cuidarnos. Hay una cancioncita en inglés que le enseñamos a los niños. Be careful, little eyes, what you see. Ten cuidado, ojitos pequeños, lo que ven. Orejas, oídos pequeños, lo que oyen. ¿Por qué? Porque hay un diablo que nos quiere traviar, que nos quiere esclavizar. No hay pecado pequeño, solo hay pecado inicial. ¿Lo digo bien? Pablo repite el concepto varias veces en su carta a los creyentes en Roma. Lo establece en Romanos capítulo 6, versículos 6, 16, 20. Y luego lo reitera en el capítulo 7, donde nos dice en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual. ¿Quién está hablando? Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual. Pablo dice, pero yo no soy espiritual. Si Pablo no es espiritual, ¿qué eres tú? Pero yo no soy espiritual. Dice, vendido como esclavo al pecado. Se está autodescribiendo, amados hermanos. ¿Verdad? Somos liberados de esta esclavitud del pecado solo cuando entramos en una relación de discipulado con Cristo al obedecer o someternos a su palabra, que luego abre nuestra mente a la verdad de Jesús, como se revela en la palabra, borrando los pensamientos negativos que el enemigo quiere usar para derribarnos. Por eso que dice la palabra de Dios en Corintios que tenemos que las armas que nos da son fuertes para derribar ¿qué? Pensamientos. Pensamientos que se suben, tratan de subir más altos que la revelación que Dios nos da. ¿Y sabe cómo pasa eso mayormente? Cuando el diablo tiene éxito en hacernos a nosotros cuestionar, ¿verdad? Nuestra propia habilidad, el amor de Dios para nosotros, la fuerza que tenemos en Jesús. Amén. ¿Y sabe qué usa? Usa lógica. ¿Cuántos han caído? Nadie. Ustedes todos son santos. Quiero que la grabación indique que nadie levantó la mano. Cuando yo hice la pregunta, ¿cuántos han caído? Déjame, quizás es mi problema. No hablé bien porque hablo más en inglés. ¿Cuántos han pecado? 2 o 3, ahora tenemos unas cuantas manos.
Quizás creían que estaba hablando de un accidente, que tropezaste en la calle. Gloria a Dios. No, estoy hablando de caer en pecado. Y a veces, hermanos, es que sabemos, vamos a usar la metáfora la analogía de un roto en la calle. ¿Cuántos han tropezado en algún roto o algo en la calle? ¿Cuántos han tropezado? ¿Verdad? Si usted tropieza en un roto que está en la calle, quizás no se dé un golpe, gloria a Dios, pero la próxima vez que usted anda en esa acera, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a estar buscando el roto. ¿Sí o no? Vas a estar, si estás hasta hablando con un amigo, espérate, déjame ver. Déjame buscar ese roto, porque yo caí la última vez en ese roto. Qué bonito sería si hiciera nosotros lo mismo espiritualmente. No te podemos culpar, quizás, por tropezar en el roto la primera vez, por ignorancia. No es decir, como quiera es pecado, pero caíste por ignorancia. Pero ahora que el Señor te ha levantado, te ha sanado, te ha limpiado, lavado con su sangre, te ha llenado con su espíritu, ahora tienes que tener el conocimiento y tienes que estar buscando esos rotos. Tenemos que también, de la misma manera, cuidar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar tratando de poner pensamientos negativos, pensamientos satánicos, especialmente en esta temporada. ¿Cuántos han pasado por eso últimamente? A usted le ha entrado un pensamiento que usted dice, mira, eso es del mismo diablo. ¿Sí o no? Que uno hasta se... You're surprised. ¿Se asombra? O sea, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Me están oyendo? El diablo es malo. ¿Por qué? Porque si él logra derrotarnos aquí, nos derrota aquí. Nos derrota aquí. La batalla se pelea entre los oídos. La palabra, la batalla es para nuestra mente. ¿Me están oyendo? Eso es parte de la otra. Estoy mezclando prédicas. Estaba escribiendo 2 prédicas a la misma vez. Esto es para después. Esto es para ahora. Voy a hacer desayuno y almuerzo a la misma vez. Gloria a Dios. Hacer los sandwichitos y entonces los huevos por acá. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito del sándwich. Es que el diablo, la mayoría de cristianos hoy día están atados porque le han dado cabida al diablo aquí. No estoy diciendo que has pecado, todavía no has pecado. Vas a pecar. Si sigues entreteniendo esos pensamientos, al fin y al cabo vas a caer. Amados, si no lo pensamos, no lo hacemos. ¿Me están oyendo? Qué bueno cuando nos viene algo de afuera y lo reconocemos inmediatamente, entonces podemos resistirlo. Hay muy pocas veces cuando uno inocentemente comienza a hacer algo que no es correcto. Pero quizás pueda que pase, ¿verdad? Eso pasa mucho con nosotros cuando somos recién convertidos. ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido todo, no sabemos cómo vivir una vida cristiana. ¿Y qué pasa? Estamos viviendo la vida como sabemos vivirla y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Pero no es interesante que sin que nadie te predique, uno está haciendo algo que era normal. Y de momento está, yo no sé, como que me siento mal haciendo esto. ¿Cuántos se recuerdan?
el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y esa verdad viene cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo y obedecemos y tenemos el anhelo de obedecer su palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a obedecerla. ¿Por qué? Porque en nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Punto número 1, la libertad tiene que ver con la obediencia, no con el sacrificio. La libertad tiene que ver con la obediencia, no con el sacrificio. Esto fue cierto para el profeta Samuel, cuando trató con la desobediencia del rey Saúl. Fue cierto para Jesús y es cierto para ti y para mí. Desglosando Mateo 16, vayan conmigo al versículo 24 y 25. Es clave entender, es importante entender este concepto. A saber, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Queremos ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a ajustar nuestra vida a lo que Él dice, a su palabra. Hay muchos cristianos y muchas iglesias, desgraciadamente ahora. Creo que le deben de quitar el título de iglesia. Porque es un teatro, una estación de entretenimiento. A donde estamos tratando de placer la carne de la gente. ¿Cómo podemos cambiar el programa para que la gente tenga un mejor tiempo? El predicador que realmente que está guiado por el Espíritu está diciendo: Espíritu Santo, déjame saber cómo podemos matar a la gente hoy. ¿Cómo podemos, verdad, que hagan cuerpo por donde quiera? O sea, que la gente se arrepienta, ¿verdad? Y todas esas viejas naturalezas se quiten, se tumben en el nombre de Jesús. Que la gente entran como vengan, pero salen diferente. Amén. El que quiere salvar su vida, la perderá. Eso es la cosa. Esa es la persona que quiere ser cristiano a su moda. ¿Lo digo bien? A su modo. A su modo. Quiere ser cristiano a su modo. Es interesante porque muchos de nosotros, especialmente los millennials, esa frase siempre me confunde. Bueno, la gente joven. La gente. Yo estaba viendo una programación de Elon Musk. Es una biografía de Elon Musk y lo que él hizo. Cuando comenzó la primera compañía, no tenía dinero para rentar un sitio o alquilar un apartamento y tenía una camita en la oficina y se bañaba en un gimnasio. Elon Musk. Entonces, él dice, cuando él lo da, él tiene que dar todo. Y él ha dado todo en todo lo que ha hecho. Por eso es que casi toda la compañía que él hace tienen éxito. Porque él lo da todo. Muchos abren compañías y se quiebran. ¿Por qué? Porque tienen límites. Lo que quiero decir esto, que la juventud hoy día quieren tener límites. En inglés decimos otra palabra, usamos la palabra boundaries. ¿Cómo se dice boundaries en español? Barreras. ¿Verdad? Pastor, yo quiero darle todo al Señor, pero estas son mis barreras. ¿Verdad? No los miércoles o esto, porque yo tengo tal y tal cosa que hacer. Y es importante que que tienen una cosa que hacer. Es importante, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Vamos a ser razonables? Sí. Pero si Dios te pide quiere que tú hagas otra cosa en ese mismo momento,
Déjame hacer, espérate. Dios es un Dios de orden y nunca te pediría hacer algo que esté contrario a tu horario. Dios se va a ajustar a mi horario. ¿Sí o no? Es una mentira del diablo. Gloria a Dios. Por eso es que cuando, mira, si le vas a servir a Dios, o le das todo o le das nada. ¿Me están oyendo? Tenemos que estar dispuestos a contar el costo. ¿Cuál es el costo? El costo de entrada, amado hermano, es todo. Tenemos la carterita. Tenemos la carterita. Voy a usar el pastor Carlos. No coja mi dinero, tiene la cartera. Ahora, pregúntame cuánto te va a costar. ¿Cuánto te va a costar para yo darte la... No, ¿cuánto te va a costar a ti por lo que yo soy Dios, lo que yo estoy vendiendo? Oh, wow. Esto es mi todo, Señor, me va a costar todo. Quédate con la cartera. Te va a costar todo. No es que yo tengo que ir al trabajo mañana, quiero comerme un sándwich. Eso me pasó a mí. Yo no sé si le ha pasado a usted dando ofrenda. ¿Cuántos de ustedes se han convertido en contables antes de dar la ofrenda? Yo me recuerdo claramente que el Señor me dijo que, yo no sé qué era la ofrenda, pero algo estaba pasando, hicieron una colecta y el Señor me dijo, dalo todo. O sea, yo estoy teniendo una conversación con Dios en mi mente. Pero Dios, tú sabes que mañana yo tengo que hacer esto y no tengo más dinero y... ¿verdad? Y pasa la canasta y en vez de darlo todo, yo di cierta cantidad que yo pensaba me dejaría para que yo hiciera lo que yo tenía que hacer. Amado, yo me sentí como un pecador terrible, o sea, que estaba insultando. Yo acabé de insultar a Dios. ¿Qué me dijo Dios a mí? ¿Verdad? Que le dé todo. Estamos, o le damos todo o no le damos nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? Gloria a Dios. El problema es que para muchos de nosotros es que sinceramente queremos seguir a Jesús, es que inconscientemente abrazamos un evangelio que enfatiza la negación de uno mismo en lugar de perder la propia vida. Hay una diferencia. Y eso es lo que estoy diciendo. Que quiero que es una diferencia fina. No es sacrificio, sino adoración. ¿Verdad? Él bendice al dador que alegre. Le queremos dar no porque necesitamos hacerlo, sino porque le amamos. Y queremos ser obedientes a su palabra. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí la hallará. No el que la bota o la desperdicia. Dice el que pierde su vida. Es decir, que Jesús se vuelve el centro de la vida de uno de tal manera que uno no se puede ni encontrar. ¿Por qué? Porque cuando mira, se encuentra con Jesús. El punto de la enseñanza de Jesús aquí es que no se trata de que realicemos algún acto de sacrificio propio o que adoptemos un estilo de vida sacrificial para el caso. Eso no es decir que finalmente viviremos en un estilo de vida sacrificado. Eso es, desde luego, como cristianos lo vamos a hacer. El punto es de énfasis aquí. En términos de nuestra justificación, Jesús se encargó de todo eso en la cruz. No hay absolutamente nada más
que debe hacerse para que usted o yo seamos salvos, aparte de arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros. El principio básico que Él está comunicando aquí es número uno, elegir la cruz. No es, número uno, elegir la cruz, sino más bien obedecer la voluntad de Dios. Se trata de perder la vida por Dios al elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra. Se trata de perder la vida por Dios al elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra. Somos llamados, amados, a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, y eso siempre implicará tomar la cruz que era diseñado especialmente para nuestras vidas. Me gustaría decirle que obedecer a Dios te va a ser fácil. Yo te garantizo que no te va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú crezcas. Y por eso vas a encontrar dificultad. En esta vida vamos a tener tribulación. Pero Jesús dijo, yo he vencido el mundo. Y como Él, nosotros también podemos vencer. Todo a través de nuestra obediencia es lo que hizo que Jesús hiciera lo que hizo en esa cruz por ti y por mí, para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado. Vemos esto en el huerto de Getsemaní mientras Jesús se prepara para su crucifixión. La palabra nos dice, oiga bien, es importante, Mateo 26. Dice, yendo un poco, versículo 39, yendo un poco más adelante, se postró, rostro en tierra, y oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no estaba buscando escapar a la muerte. Hay mucha gente que malinterpreta lo que se está diciendo aquí. Está viviendo de beber la copa que Dios le estaba dando. La pregunta no era que no quería beber la copa. La pregunta es la copa, Señor, que tú Padre, ¿es esta copa que yo tengo que beber? ¿O es la copa tu voluntad? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Él entonces pudo, luego en Juan 18:11, Jesús le dice a Pedro, cuando saca la espada, ¿verdad? Le dice, guarda tu espada. Pedro era un poco loquito. Dice, guarda tu espada, ¿no he de beber la copa que mi Padre me ha dado? Ahí él identifica cuál era la copa. La copa para él era que tenía que morir en esa cruz. Él no dijo, no debo sacrificarme, no debo morir en la cruz. No, él dijo, no debo beber de la copa que mi Padre me ha dado. Es decir, me vas a quitar tú la habilidad de ser obediente a Dios y hacer lo que mi Padre me haya llamado a hacer. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, sea lo que sea, coste lo que coste. La voluntad del Padre era su crucifixión. Por lo tanto, su elección fue hacer la voluntad de Dios. En consecuencia, beber la copa en última instancia significó su sujeción total a la voluntad de Dios que lo llevó a su muerte. Jesús trata del mismo tema cuando habló con Zebedeo en Mateo capítulo 20. ¿Verdad? Cuando los hijos de Zebedeo estaba rumbo a un sitio y ellos estaban argumentando quién va a ser el más importante, como muchos hacen en la iglesia. Yo soy el favorito del pastor. No, yo soy el favorito del pastor. Pero Dios tenga misericordia de ti. Eso es lo que están ellos hablando. Fíjate, están gente que camina con el Señor y están metidos en estas cosas insignificantes. Le dice Jesús, ¿podéis beber de la copa que yo beberé?
y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y esa es la pregunta. ¿Podemos beber de esa copa? Es decir, ¿podemos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas, sea lo que sea? Es interesante porque cuando viene muchos de nosotros en la vida natural, si yo te digo que yo quiero que tú hagas algo y quiero que tú me digas sí o no, ¿verdad? Típicamente queremos saber qué es. O sea, antes de contestar, ¿verdad? Cuando alguien te dice, un familiar, vamos a decir, te dice, mira, necesito un favor grande. Mira, yo no tengo dinero. Tú me puedes hacer un favor. ¿Qué es lo primero que tú vas a decir? ¿Qué? Bueno, eso depende de lo que me vas a pedir. ¿Verdad? ¿Qué? Bueno, no te he dicho que no. Así somos nosotros con Dios. Dios, no te he dicho que no. Pero déjame saber lo que tú quieres que yo haga. Antes de decir sí o no. Así no trabaja con Dios. Por eso es que nosotros, la analogía es que somos soldados. Cuando tú firmas un contrato como soldado, ¿verdad? Tú le vas a decir a la persona encargada, ok, yo quiero saber exactamente cuáles son los peligros que voy a encontrar, a dónde me van a mandar, cuántos han muerto allá, qué es el porcentaje de yo sobrevivir. ¿Cuánta gente se encuentra en el medio de una batalla haciéndose la pregunta, ¿por qué yo acepté esto? Yo estaba loco. ¿Qué me pasó? Pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque firmarte el contrato. Interesante, porque la analogía es perfecta. ¿Por qué? En la militar, ¿se dice la militar o el militar? En la militar, ellos te consideran, mientras tú tienes ese contrato, te consideran propiedad del gobierno. Te lo digo como abogado. Esa vida no es tuya. Por estos años que tú estás con nosotros, tu vida nos pertenece a nosotros. Tú vas a donde nosotros te digamos que tú puedes ir y no vas a donde nosotros te digamos que no puedes ir. Tú comes lo que nosotros te damos de comer. Tú duermes cuando nosotros te digamos que duerma y te despierta a correr 10 millas a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana porque nos da la gana a nosotros. En la militar no es, mira, tengo sueño, déjame quieto. Nosotros somos propiedad de Dios. Y Él requiere que digamos que sí antes. El último punto. La libertad requiere la muerte. Estamos dispuestos a ser bautizados con el bautismo con el que Jesús fue bautizado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el llamado de Jesús? Ahora estamos confundidos, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos están predicando un evangelio que no se encuentra en la Biblia. Ven a la iglesia y todo te va a ir bien. Ven a la iglesia y el Señor te va a dar un ingreso más alto ¿verdad? Hay gente que vienen a la iglesia buscando diferentes cosas. Buscando un aumento, buscando un esposo. Se vuelven santos y santitas con intereses. Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es ven y muérete. Es un llamado a la muerte. ¿Por qué? Porque la vida para vivir una vida de resurrección, primero tenemos que morir. Hay cosas que no se pueden cargar a Egipto.
Por eso fue que pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Esa generación entera tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque iban a traer cosas, lo mismo que tenían, las malas manías, las cosas que tenían, las iban a traer a la tierra prometida. Solamente 2 entraron, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe. ¿Qué fue lo que mantuvo a la gente en el desierto? La falta de fe. Creer que Dios es poderoso, que Dios todo lo puede hacer. Que si yo me someto a su voluntad, al fin del día va a ser lo mejor para mí. Pierda lo que tenga que perder, pero lo más importante es que me deje morir. Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a someternos al bautismo? El mismo bautismo que Jesús se sometió. Es interesante, Jesús está diciendo eso, porque luego, ¿verdad? Pablo nos enseña que el bautismo es simbólico de la muerte. Jesús está hablando el mismo concepto antes de morir, de lo que es el bautismo. Le puedo decir esto, tenemos que vivir una vida de bautismo. ¿Por qué? Porque tenemos que morir diariamente. ¿Me están oyendo? Tenemos que morir no una vez, diariamente. ¿Por qué? Porque somos tentados diariamente. Porque el diablo nos tira la trampa diariamente. Esos rotos aparecen por donde quiera. Tenemos que tener los ojos espirituales abiertos para poder ver lo que el diablo está tratando de hacer en nuestras vidas. Amado, no sé si usted está bregando con algo que lo tiene atado, pero le recomiendo esta mañana que se rinda al Señor, que ejerce su fe. Es decir, si yo confío en el Señor y paro de estar constantemente tratando de hacer lo que me da la gana, Señor, yo sé que no he hecho las decisiones correctas en mi vida y he sido afectado negativamente a través de mis malas decisiones. Pero Señor, yo me quiero someter a ti. Yo sé que tú puedes arreglarlo todo.